del Señor, mientras los niños siguen saliendo, se nos está creciendo la escuela dominical y eso es una gran victoria, una gran bendición. Decía mi esposa que esta tarde tienen un gran evento, o tenemos un gran evento a las 3. Si usted quiere que su niño venga, no está anotado, toca que ahorita lo anote antes de irse del culto. Amén, hasta finalizar el culto. Registre su niño, su niña, tráigalo. Hay una bendición para él. Yo creo que se va a ir bien contento. Por eso, hermanos, haga ese esfuercito. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 12. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 12. Gloria al Señor. Amén. ¿Ya lo encontraron? Colóquense en pie un minutico, por favor. Y vamos a hablar de la palabra del Señor desde ahí. Hebreos 11:12. Todos leámoslo para la gloria del Señor. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Señor, gracias por esta palabra. Ahora que la vamos a exponer, es una parte muy importante del culto. Ya te hemos alabado, adorado, ya hemos glorificado tu santo nombre. Ahora queremos, Dios mío, que tú nos toques, que tú obres, nos des tu parte. Ya hemos hecho la nuestra, que es elevar nuestros cánticos delante de ti, mi amado. Pero necesitamos esa parte importante que tú nos das en cada culto, que es imprescindible, la palabra del Señor. Háblanos, Dios mío, reprendo toda distracción, ato toda fuerza del mal que quiera robarnos la bendición en esta mañana y declaro, Señor, que tu palabra queda sembrada en lo más profundo del corazón. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. Damos la bienvenida a todos, a las personas nuevas, Dios les bendiga, a los familiares de la hermana Gloria Grajales, Dios les bendiga, bienvenidos a este lugar. A todos los que han venido por primera vez, Dios les bendiga. Y hay unas personas también, Dios les bendiga, bienvenidas a la casa del Señor. No sé por aquí, bueno, ¿quién más? Pero todos sean bienvenidos. Dios les bendiga a ellos. Bienvenidos. ¿Ya habían venido aquí? Primera vez. Bueno. ¿Viven lejos o por aquí cerca? Bueno, bienvenidos. Aquí las puertas abiertas. Si desean, aquí estamos para servir. Amén. Vamos a hablar bajo el tema en el último minuto. En el último minuto. Gloria al Señor. Esta es una expresión que ha sido popular para decir que en la última parte de algo Dios se glorifica o algo pasa. No sé si a usted le habrá sucedido algo así. Que usted esperó y cuando ya pensó que no había esperanza, ahí llegó Dios. Porque ¿quién más sino nuestro amado Dios? Así haya utilizado a otro ser humano, pero fue Dios el que obró en el último minuto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A veces decimos se salvó por un pelito, por algo muy pequeño, como esa expresión también, salvado por la campana. ¿Han escuchado? Que fue en una época, hace muchos años, si no estoy mal, en la medieval, que de un momento a otro se empezó a dar un fenómeno que había personas que morían, pero no morían, sino que quedaban como en una catalepsia, como en algo de muerto y no muerto, pero la gente pensaba que había muerto y a muchos los enterraron y después se daban cuenta que habían despertado y el ataúd o donde lo habían colocado estaba roto o ellos estaban volteados boca abajo. Yo pienso que eso debe ser muy horrible, ¿cierto? Que lo entierran a uno vivo. Yo le digo, Señor, el día que me muera, que sea bien muertito. Porque me parecen terroríficos los cementerios. Horribles, feos. Y no quiero despertarme en uno de ellos, sino despertarme en el reino de los cielos, que es mi meta. Entonces, pensaron qué iban a hacer. Pues lo dejaban unos días la persona en el ataúd y le dejaban en la mano un cordón amarrado y en el otro extremo una campana. Entonces, si se despertaba, esa persona se movía y al mover la cuerdita sonaba la campana y la gente salía a mirar porque decían, este no estaba muerto,
Este estaba en una catalepsia, en alguna enfermedad, y por eso se llamaba salvado por la campana. Así quedó de ahí en adelante, salvado por la campana. Entonces, en el último momento es que Dios obra en muchas ocasiones. Dios a veces obra en el primer momento, pero sabe que a Dios le gusta dejarnos para el último minuto a ver qué vamos a hacer. Si vamos a confiar en Él o a dónde correremos. Porque hay gente que no espera hasta lo último, sino que rápidamente actúa en su fuerza. Y por eso vemos gente acudiendo a los brujos, a los satanistas, a los sortílegos, a los chamanes, babalaos y todo tipo de personas que trabajan con el diablo. Como he escuchado de gente que ha ido diciendo, como Dios no me respondió, entonces el diablo sí me tiene que responder. Pero es que Dios tiene su momento. El momento del diablo puede ser cualquiera porque él quiere engañar. En cambio, Dios tiene un momento preciso para cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hemos visto en todas partes que en el último momento puede pasar algo. Dice un dicho de panadería o entre panaderos, entre panificadores, que en la puerta del horno se quema el pan. Por eso uno no se puede descuidar porque pueden pasar muchas cosas en el último momento. Alguien me decía, pero si yo he hecho tanto en la obra, pero falló en el último momento. Entonces, no es del que haya acumulado millas, como se hacen a veces, que le preguntan a uno, más que todo en las bombas de gasolina, ¿tiene millas? ¿Acumula millas? Sí, en Cristo uno acumula una experiencia, pero es el que perseverare hasta el fin. No es el que duró 20 o 30 años de cristiano, sino el que permanece fiel hasta el día de la muerte, como dice la Escritura. Es hasta ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes han escuchado que hay partidos de fútbol, un ejemplo, que en el último minuto, ya cuando el árbitro se coloca el pito en la boca para accionarlo, alguien metió un gol y cambió toda la historia del partido. Así ha pasado, mis hermanos, y tenemos a ese Dios todopoderoso. Por eso, espere hasta el último minuto. Esperemos, que es lo más difícil para el ser humano, esperar. Pero cuando no se espera, entonces nos metemos en problemas. Pero Dios todo lo tiene bajo control. Por ejemplo, aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 12, dice la palabra, por lo cual también uno, ¿de quién está hablando? De Abraham. Está hablando del hombre de la fe, que se le conoce como amigo de Dios, que Dios lo llamó desde una tierra lejana para que viviera en Israel o en esta parte de Canaán. Y Dios lo llama más o menos a los 75 años. Ya se había casado hace tiempo, pero su esposa era estéril, no podía tener hijos. Y él esperaba en Dios, y Dios le prometió a los 75 años, te voy a dar un hijo, y de él van a salir como las estrellas de los cielos. En otra ocasión le dijo, mira al cielo, y si cuentas las estrellas, si puedes contarlas, entonces así podrás contar tu descendencia, porque fue una promesa de Dios para su vida. Entonces Abraham vio que iban pasando los años, y los años, y los años, y los años. Y cuando tenía 86 años, falló su fe. No esperó en Dios. Y pues ahí en consenso con su esposa, ustedes saben que tuvo un hijo con Agar, con una mujer egipcia. Y de allí también salieron parte de los árabes, porque él tuvo otra mujer, salieron otra cantidad de personas árabes que hoy los conocemos con ese nombre, ¿no? Entonces, vemos que él se desesperó, pero como Dios es Dios de segundas oportunidades, 86 años tenía ahí, siguió esperando en la promesa del Señor, siguió esperando que Dios se glorificaría, y cerca a los 100 años, se daba cuenta que su cuerpo se iba deteriorando. Un día su esposa le dijo, Abraham, ya no me llega más mi periodo menstrual. Y sabemos que para que una mujer quede en embarazo, no sé, los médicos me digan, ¿cierto? Para que quede en embarazo después de que se termine el periodo menstrual, es algo raro, ¿cierto? ¿Se ha dado o no? Técnicamente imposible. Claro, cuando Abraham escucha que su esposa ya no tenía el periodo menstrual, yo pienso que ¿cuántas cosas le diría el diablo a Abraham? Ya no, Dios no cumplió contigo. Dios se olvidó de ustedes los dos. Dios se olvidó.
Claro, hermano. Y en ese tiempo, si ahora es un poquito complicado para que una mujer quede en embarazo, un poquito no, siempre es complicado. ¿Cómo sería en ese tiempo? Si Dios no obraba, no pasaba absolutamente nada. Claro, Abraham, pienso, hermano, que fue un golpe fuerte para su fe, pero se mantenía ahí esperando en Dios en el último minuto, que Dios podría hacer algo grande en su vida. Siguieron pasando los años. Cuando tenía cerca de los 99 años, es cuando se cumple este versículo que dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi como, hermanos, casi muerto. Vea lo que la Biblia dice, casi muerto. Porque, ¿qué es lo que hace que nosotros tengamos felicidad en muchas ocasiones? Un hijo. O sea, esas son las flores del jardín. Los hijos son maravillosos. Y aunque nos sacan canas, yo tengo unas por aquí, otras por acá, pero son un preciado tesoro que Dios nos ha dado en un hogar. Son una bendición. De verdad, ¿en quién más gastamos el dinero? Pues en nuestros hijos, ¿cierto, hermano? Para mí es una felicidad grande que ellos puedan estudiar, que estén estrenando. Eso me llena de felicidad. Que ellos estén comiendo, que en la nevera haya alimento para ellos. Eso me satisface. No sea usted, amado hermano, pero a mí me gusta mucho verlos alegres, verlos felices, triunfar en esta vida. Y le pido a Dios que me ayude para que ellos salgan adelante. Los hijos no saben todo el anhelo que un buen padre, porque hay malos, pero nosotros somos buenos padres con la ayuda de Dios. No saben todo el anhelo que tenemos para que les vaya bien en la tierra. Y es por eso que les decimos, mira, no te juntes con este, no te juntes con aquel, cuidado con esto, cuidado con aquello, estudia, busca de Dios, etcétera. Ellos piensan que somos canzones en muchas ocasiones, pero es que los amamos con toda el alma y queremos que les vaya bien, que no se enfermen. Yo le decía a Melissa, por eso es que te obligo a comer, que a veces, no quiero. ¿Cómo que no quiero? Vamos a comer. Si yo en todo momento le dijera, tranquila, deja ahí, se me enferma. Es culpa mía si de pronto se enferma por desnutrición, alguna cosa así, porque los muchachos a veces están ocupados y no les queda tiempo de comer. Bueno, algunos, otros se ocupan en comer, pero de todas maneras estamos ahí y eso nos produce felicidad, eso nos produce en el corazón algo por toda la vida que no se va a quitar hasta el día de nuestra muerte. Yo veo a mi mamá, están viajando en estos días, pero yo veo cómo llego y es con un anhelo de darme algo de comer, de atenderme. Veo que regaña a veces hasta a mi papá. Le dice, póngase las pilas, apure que llegó. Como si, bueno, hermano, me tienen en un buen lugar. No porque yo sea duro con ellos, no. Muy amoroso soy, Dios lo sabe, que los cuido y los amo. Pero ellos me tienen en un lugar bonito y yo digo, han pasado 40 y algo de años. Pero para mi mamá, 40 y pico, y dijo un pastor de Tucán. Un poco largo. Pero mire que para ella me hace recordar como cuando yo tenía 4, 5 o 6 años. De la misma manera. Y este hombre Abraham, ¿qué era lo que lo tenía tan triste? Y de pronto su cuerpo decaído, que no tenía un hijo. Quizás hasta enfermo. De pronto un poco desilusionado. Sí creyendo en Dios. Pero siempre pensaba, no tengo a quien dejarle mi herencia. No tengo quien levante mi nombre. No tengo quien haga que mi nombre se expanda hasta la eternidad. Un ejemplo, porque le faltaba a ese muchacho. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Casi muerto, dice la palabra de Dios, casi muerto, pero siguió confiando en el Señor. Esa es nuestra meta, la meta del cristiano, es no desesperarse, sino esperar en Dios hasta el último minuto de su vida. Dios sabrá cuándo. Espere un momento, que como nos van pasando los años, uno no sabe a veces qué hacer, y es cuando el diablo le abre puertas, y uno debe tener en cuenta, no todas las puertas que se abren son de parte del cielo. Puede ser una puerta de parte del diablo para destruirlo, dañarlo, y uno siempre tiene que, antes de entrar por esa puerta, preguntarle, Dios, ¿es tu santa voluntad? ¿Cuántos se han entrado por una puerta, aún en lo sentimental, que no era la voluntad de Dios? Y hasta ahí llegan. Por eso es bueno preguntar, esperar, no entregarnos totalmente, sino confiar en el Señor, que en el último minuto Él puede obrar. Amén, en el último minuto Él sabe obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones.
Por eso dice la Escritura que en el último minuto de su vida, ya casi muerto, cuando el Señor llegó a la casa de Abraham y de Sara, Sara estaba detrás, por allá en las cortinas, detrás de las cortinas, escuchando a ver quién había venido, porque Abraham fue muy solícito con ellos. Mandó a preparar un becerro gordo, mandó a preparar muchos alimentos, leche, todo ahí. Y Sara estaba pendiente. Qué bueno que las mujeres estén pendientes del esposo. No es que sean chismosas, sino que tienen que estar ahí, ¿cierto, hermano Guillermo? Ellas tienen que estar ahí pendientes a ver qué está haciendo el esposo, qué negocios tiene. Y ella detrás de las cortinas, si detrás de una pared se escucha, se imagina detrás de una cortina, estaba allá y estaba Dios hablando con Abraham. El mismo Dios se personificó y vino a hablar con Abraham y a decirle: dentro de un año vas a tener lo que tanto me has pedido, lo que tanto has querido. Ya a los 99 años, hermano, 99. Y Sara con 89 años. Él le llevaba 10 años, 89 años. Una abuelita. Por eso es que ella, escuchando allá cuando dijo: dentro de un año vas a tener un hijo. Y es que lo venían escuchando más de 20 años, más de casi 25 años, 24 años, escuchando: yo te voy a bendecir. Yo llevo escuchando que Dios me va a bendecir y que Dios me va a dar ciertas cosas desde que soy niño. Porque en el 4 o 5 años estoy en la iglesia, 6, 7, 8, 9, 10, profecías, palabra. Se movía mucho el Espíritu Santo, que es lo que queremos que Dios haga en este tiempo también, que se mueva el Espíritu de Dios. Y escuchaba uno mucha palabra y siervos de Dios orando por uno y Dios hablándole directamente: te voy a bendecir, te voy a ayudar, te voy a suplir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello contigo. Cosas que solamente Dios y nosotros sabemos. Y pasan los años, y pasan los años. En mi caso, ya casi 40, hermanos, porque voy a cumplir en este año, con la ayuda de Dios, si me lo permite, un resto de años. Amén. 45 cumpliré en octubre, si Dios me lo permite. Cristo no ha venido. Entonces son muchos años, casi 40 años escuchando que Dios iba a hacer todo. Hasta el día de hoy lo ha venido cumpliendo, pero falta todavía. Yo pienso que no ha terminado conmigo, mi amado Señor, sino que todavía me está moldeando mi vida para usarme, para ganar más almas para nuestro Señor Jesucristo. Pero Abraham había escuchado 24 años, Sara lo mismo, y ya casi muerto, quizás Abraham un poco acabado, viejito, y ella también. Por eso es que cuando escucha que iba a dar a luz un hijo, que lo iba a tener dentro de un año, Sara se ríe y dice: a un hombre viejo como mi esposo, y a mí que ya se me acabó, quitó la costumbre de las mujeres, ¿habré de darle deleite a mi esposo?, dice ella. Y el Señor, que todo lo escucha, estaba al otro lado. Sara lo dijo entre dientes, dice la versión que lo dijo para sí, solita, se rió ahí. No sonó. Pero Dios lo estaba viendo. Dios estaba ahí hablando con Abraham y estaba mirando la actitud de Sara. ¿Dónde estaba Sara? Porque aunque nos escondamos de las personas, delante de los ojos de Dios estamos desnudos, dice la Escritura. Sus pensamientos, porque usted puede decir, ahorita que oraron por los enfermos, ¿usted cree que Dios puede sanar? Sí, y por dentro puede estar diciendo, no. Tenemos que unificar tanto nuestro interior como el exterior, nuestro espíritu con nuestra alma, nuestra carne. Si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Y allá estaba el Señor mirando a Sara. Mientras hablaba con Abraham, miraba a Sara. Porque mientras habla con mi esposa, habla con el hermano Jairo, habla con cualquier hermano, está tocando a todos simultáneamente y sin equivocaciones. Mire, Dios nunca se equivoca. Él sabe qué le dice a usted. No piense, ¿será que si era para mí o era para otro? Hay personas que cuando se está predicando se agachan un poquito para que pase la palabra para el de atrás. O alguno dirá, esa palabra era para fulano y preciso hoy no vino. Bueno, por algo Dios la coloca en nuestros labios, es para usted. Si usted vino hoy, esta palabra es para su vida. Esta palabra es para que usted le dé gloria y honra al Señor. Y sepa que en el último minuto Dios puede hacer un milagro en su vida. No pierda la esperanza. Pero es que yo he tenido esta enfermedad tanto tiempo. No importa. Espere en el Señor. Espere en el Señor. Si esperamos en Dios, Dios puede obrar. Porque como decía al principio,
Dios espera a ver usted qué va a hacer. Dios esperó a ver qué va a hacer Abraham, pero ahí confiando. Abraham no se rió. Abraham sabía que Dios le estaba hablando. Y cuando Sara escucha, bueno, ella no cree y le dice, dentro de un año, conforme a la costumbre de las mujeres del tiempo de dar a luz, en un año volveré. Y ella estará no dando a luz, sino con el bebé en los brazos. Y viene Sara y le pregunta, ¿por qué te reíste? No, no me reí. Yo te vi. Estás mintiendo. O sea, del susto, del miedo. Claro, hermano, delante de Dios uno puede decir muchas cosas, pero Dios dice, no es así. Es que tú no crees. Por eso no ha venido tu milagro. Es que tú no estás totalmente segura o seguro que yo puedo hacer lo que me has pedido que haga. Pero mire que en el último minuto, en esos días, Dios se glorificó. Y cuando se da cuenta, Sara tenía mareos, tenía deseos de vomitar. ¿Qué me habrá caído mal? Amén. Como alguien le dijo, es como hepatitis. Y no era hepatitis, era hepatitas. Era un bebé. Quizás se enfermó, quizás Abraham, Señor, ¿qué le pasará a Sara? Cuando comenzó a crecer su estómago. Y no era una inflamación, era que Dios le había concedido en el último minuto de su existencia ese regalo tan precioso que le había ella pedido. Pídale a Dios con fe. ¿Cuántas veces Abraham y Sara lo habrían inventado? Mire que para la fecha ya habían muchas supersticiones. Que si come esto, que si come aquello, que si va a un lugar, que si va el otro. Hay personas que le dicen, coma mucho pescado. No, hermano, eso no va en eso. Va en que Dios abra la puerta y se glorifique. En el tiempo de la mujer de Jacob, recuerda que eran las mandrágoras, que tenían como forma de mujer estas frutas, y ellos pensaban que al comerlas se volvían fértiles y podían tener hijos. Pero toda la gloria es para Dios. Él es el que hace la obra. Espere. Confía en el Señor. No estoy hablando solamente de hijos, no, de todas las peticiones que tenemos delante del Señor, porque quizá usted diga, no, eso es para pedir hijos. No, pero si necesita un hijo, pídalo a Dios. Como Samuel, que fue pedido a Jehová. Eso es lo que significa la palabra Samuel, pedido a Jehová. Pídalo con fe, pida lo que quiera. El Señor dijo, hasta ahora no me habéis pedido nada. Pedid y se os dará. Pero con fe, dice Santiago, si alguno pide y no recibe, es porque a veces es para gastarlo en sus deleites. Pero dice, pida con fe, porque el que pide dudando es como la onda del mar que crece y decrece. Pega en el muro, en la peña y se devuelve. Y usted nunca la ve en un solo punto, sino que es suba y baje. El cristiano debe sostenerse como Moisés, como viendo al invisible. Aún usted orando, sepa que el Señor está ahí. No permita que venga divagación. No permita que usted esté pensando en otra cosa. Esté ahí. Quite toda distracción. Esté orándole a Él. Sepa que Él está frente a usted. Que usted sube en la oración frente al trono de la gracia. Y ahí está el Señor para responderle. En el último minuto, dice la Escritura, Sara dio a luz un hijo. Y por eso le colocó por nombre Isaac, que significa risa. Porque ella dijo, Dios me ha hecho reír. Yo un día no creí, pero Dios la hizo reír dándole esa bendición grande. Es que cuando uno recibe la bendición, ¿qué le produce? Risa. Le da a uno una risa nerviosa. Le da una risa, hermano, no hay de incredulidad, sino una risa de satisfacción, de alegría, de felicidad, de darle gloria y honra a nuestro amado Señor. Y mire que hasta hoy el pueblo de Israel se sostiene. Millones de judíos han muerto, pero millones de judíos están todavía sobre la faz de la tierra, porque un hombre le creyó a Dios y se glorificó en el último minuto. Ahora, no es que tuvieron el hijo y se murieron, no. Quizás ellos ya habían perdido toda la esperanza, Dios se glorificó y Dios le dio a Abraham 75 años más, a Sara 40 años más para que disfrutara de ese muchacho. Porque aunque pensemos que ya es lo último, Dios nos dará la vida para disfrutar de las bendiciones que el Señor ya ha propuesto para nuestras vidas. Vayamos a Lucas capítulo 5, versículo 1. Santo es Dios.
Lucas capítulo 5. Mire cómo Dios llega en todo tipo de situaciones. En Abraham llegó para suplirles un hijo y bendecirles. Pero mire aquí dice la escritura, capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. ¿Y qué más? Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían? Lavaban sus redes. Usted puede notar que en este caso se habla de Pedro, de Andrés, de otros que habían pescado, o mejor, tratado de pescar toda la noche. Usted no sabe la frustración de un pescador cuando raya el alba y tiene que irse para su casa, toda la noche despierto, y tiene que irse para su casa sin nada para comer. El pueblo de Israel no trabajaba en empresas, ellos trabajaban al día. Por eso el Señor creó leyes para protegerlos. Por ejemplo, si alguien me pedía prestado un dinero, la garantía, la prenda de garantía era su túnica, la túnica. Pero yo en la tarde tenía que devolvérsela, así él no me pudiera pagar, porque era lo único que él tenía para arroparse de noche. En Israel no tienen ropa como usted y yo, que tenemos un vestido para cada culto. No, antes no. En el tiempo bíblico era una, máximo dos túnicas. Entonces ellos todos los días, una la utilizaban como saco, como protección en el día, y en la noche se arropaban con ella. No habían más cobijas. La cama era una estera. No es que no tuvieran dinero, la mayoría sí, sino que esa era la vida de los pueblos orientales. Por eso siempre al interpretar la Biblia nos toca pensar como pensaban los árabes o los beduinos o la gente de Israel, y no como pensamos aquí en Occidente. Algunos dicen, mire, Jesús tomaba vino, yo también puedo tomar, pero no saben qué tipo de vino era que hacían allá y cómo era la cultura del pueblo de Israel. No es un vino como ese que venden en botella. No es así. Es un vino como el de la Santa Cena, parecido. Un poco más ácido, un poco más fermentado, pero no era un vino como el de hoy. Algunos se estrellan con la cultura y por eso dicen cualquier cosa de la palabra del Señor. Entonces, esa túnica era para el día. Tenían que cubrirse. Además les decía, ningún patrón retenga el sueldo para el otro día. Ahí no pagaban cada 8 días, ni cada 15, ni cada mes, todos los días. Las personas recibían su salario. Por eso se llamaba salario o denario, que viene de la palabra día también. Era lo del día, lo que ganaba una persona al día. Entonces, la persona en la tarde recibía su salario y eso le servía para esa noche, la comida, y para el otro día. O sea que si no le pagaban al otro día, esa persona todo el día iba a aguantar hambre. Por eso es que yo pienso en la frustración de Pedro y de los demás, lavando sus redes toda la noche tratando de pescar. La habían tirado a la derecha, la habrían tirado a la izquierda, quizás al frente, en la proa, en la popa de su canoa, tratando de pescar algo, y no habían sacado ni siquiera una sardina esa noche. Lavaban sus redes ya para irse para la casa en la mañana. Porque ustedes saben que de día los peces se esconden. De noche es más fácil pescar. Ellos salen por la luz de la luna. Ellos salen a mirar qué bichitos caen sobre el agua. Y ahí es bueno pescar. Pero ellos no habían pescado nada. Quizás Pedro pensando, ¿y hoy qué le voy a dar de comer a mi familia? Porque Pedro tenía suegra, tenía esposa, tenía hijos. No dice la escritura cuántos, cómo, pero sí tenía familia Pedro. Ahí, esperando a ver ¿qué pasaba durante el día? Quizás eso le había sucedido en muchas ocasiones, pero en esa, ya lavando las redes, tocaba dejarlas limpias para que no se pudran, lavarlas, quitarles la hojarasca, los pedazos de tronco, de palo que a veces se pegan. Estando ahí pensando irse para la casa, ¿sabe quién llegó? Nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios. Qué bueno, porque Dios no solamente nos da salvación. Algunos piensan que solamente es eso. Dios nos da todo lo que el ser humano necesita. Me refiero a también alimento, nos da el Señor. Y cuando llega allí,
Dice que entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, preciso, porque Dios tenía un plan con él. ¿Por qué no entró a otra barca? ¿Por qué no salvó a otra persona? Lo ha salvado a usted. Usted está en esta mañana con un propósito de Dios, escuchando la palabra del Señor. ¿Por qué no escogió a otros? Algo vio en nosotros, algo vio en usted. Quizás no tantos talentos, algo, el corazón. Dios sabe que vio en nosotros. Y le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Bueno, aparentemente no había sucedido nada para Pedro. Él escuchaba a Jesús ahí. ¿Aburrido? ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí. Porque cuando uno no tiene que echarle a la olla, eso los jóvenes no saben tanto de eso, ni los niños, pero los grandes callamos en muchas ocasiones. Y decimos, cómanse usted la carne, que yo no me tiene la carne como aburrido. Estoy hastiado de carne. Eso le dice uno a los hijos. Papá, ¿y usted no va a comer? No, es que estoy como indigestado. Pero no es eso, es que uno quiere que ellos coman, así uno aguante hambre. Pero cuántas cosas pensaría mientras el Señor predicaba, pensaría Pedro. Cuántas situaciones habrían pasado por su cabeza, y ahora llegar, y usted sabe que cuando uno llega y no hay comida, pues la esposa tampoco va a estar como muy alegre, porque hay unos niños pidiendo de comer. Y estaba ahí escuchaba la palabra y pensaba, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le digo que me preste? Pedro era de las personas que vivían al día, poquito, ahí apenas. No tenía mucho este hombre. Ahora, ¿a quién le digo que me preste? Quizás usted sentado ahí también estará pensando, y esta semana, Dios, no me quedó ni un grano de arroz, no tengo en la casa nada. O allá de los que me están viendo. Pues mientras está escuchando la palabra de Dios, Jesús daba la palabra, pero estaba pensando también en Pedro. Porque mientras usted viene al culto, Dios también puede obrar. Allá, donde usted menos se imagina, Él está glorificándose. Dice un coro, sé que estás obrando. Dios obra. En lo que menos uno piensa, Dios está glorificando. Está armando un plan perfecto para que recibamos nuestra bendición. Por eso sentarnos a los pies del Maestro es maravilloso. Quizás alguno pudiera decir, hoy no tengo nada. Hubiera podido estar trabajando y hubiera podido llegar más bendición. No, ahí escuchaba la palabra Pedro. Prestó su barca. ¿Qué más? No iba a pescar más. Ya se iba para la casa. Pero cuando termina el Señor la predicación, por eso usted después del culto tiene que ver algún resultado. O sea, usted no se puede ir aburrido, triste, acongojado. Sepa que después del Señor dar la palabra, se glorifica siempre en los corazones, en las vidas. Sépalo, mi hermano. O sea, usted viene al culto a recibir una palabra para que cuando salga, ponerla en práctica, ponerla por obra. Si usted pasó aquí, no pierda el tiempo. No pierda esa pasada. Sepa que Dios está glorificándose en su vida. Confiéselo en el nombre de Jesús. Soy sano. Enfermedad, te resisto, te echo fuera. No te permito que vivas en mi ser. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Créalo, amado hermano. Créalo. Él es nuestro médico por excelencia. Es que usted viene a la iglesia a ser sano. A eso viene usted al culto. Adorar, glorificar el nombre del Señor, pero a ser sano, a ser salvo, a recibir una palabra de Dios, un toque del Espíritu Santo. Si usted no tiene eso en mente, se vuelve un religioso. Usted viene, entra, ya no se santigua, pero se sienta ahí, escucha, sale y se va. No, usted vino para recibir algo de parte del Señor. Y yo le puedo decir en esta mañana, de parte de mi Dios, en el último minuto, cuando Pedro ya no sabía qué hacer, mis amados hermanos, Dios se glorificó. Y después de la palabra, mire, que primero es lo de Dios. Porque algunos quieren que Dios le dé, pero no viene a culto, pero no ora, pero no busca del Señor. No, primero es lo de Dios. Primero la palabra. Y cuando terminó, en el versículo 4, no sé si a Pedro le pareció largo el mensaje, pero en el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lo miró. Simón, él abrió los ojos, lo mira al Señor y le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ya habían lavado las redes, o sea, ya no había, y de día, recuerden que era de día. Pero es que al Señor no le importa, no le interesa si es de día, si es de noche.
Si se va a morir, si los médicos dijeron ya no hay nada más que hacer. Eso dicen los médicos porque son limitados, no porque sean malos. Ellos son limitados. Por eso todo lo que diga el hombre, como dicen en las noticias, todas las estadísticas están para enviarnos a la bancarrota. Moralmente todo está acabado, económicamente acabado, todo. Ya nos habían dicho que no iban a bajar a los peajes y creo que los van a subir un poco más. Sí, bajar pero la moral, el ánimo, eso sí. Así está el mundo, no solamente Colombia, el mundo está así. Guerras, rumores de guerras, pero hay algo que me llama la atención, mis queridos hermanos. Es que Dios en el último minuto se está glorificando. ¿Sabía usted que estamos viviendo el último minuto de Dios? ¿Sabía usted que estamos en los últimos tiempos? Donde Dios quiere mostrar sus milagros. No solamente podemos decirle el último tiempo para los juicios, sino para Dios mostrarle milagros, portentos, maravillas al pueblo del Señor. Yo estoy totalmente seguro que todavía Dios tiene mucho que darnos, mucho para bendecirnos, que todavía Dios tiene un poder excepcional, grandísimo, para salvar almas, libertar cautivos, para bautizar todavía, para obrar en su situación, amado hermano. Pero nos toca estar atentos. Si Pedro le presta la barca y se va para la casa, se hubiera perdido la bendición. Pero nos damos cuenta que Pedro se quedó ahí. Aunque su situación era paupérrima, miserable en la economía, él se quedó ahí escuchando la palabra. Porque es que uno, para escuchar la palabra de Dios, para servirle a Dios, no tiene que estar dependiendo de las situaciones que lo rodean, o si no, uno nunca alabaría ni glorificaría el nombre del Señor. Hay gente que le alaba si tiene dinero, si está bien, pero hay gente que no viene ni a culto porque está pasando momentos difíciles. Es cuando más uno tiene que buscar a Dios. Dios no tiene la culpa de eso. Él es el único que nos puede ayudar. Dijo una señora en una ocasión: si Dios me sana, le sirvo, o si no, no. Porque yo le pregunté: hermana, ¿usted qué piensa? ¿Servirle al Señor en algo de la iglesia? Dijo: no, si Dios me sana, sí, y si no, no. Bueno, en estos días la volví a ver. Está por ahí, más viejita, porque es bien viejita. No le pasan casi los años, pero ahí la vi, igualita que siempre. En la misma mediocridad cristiana de siempre. Hay gente así, pero qué bueno que como Pedro se quedan a escuchar la palabra. Y cuando el Señor le dice: tienes que entrar otra vez en la barca, Pedro. Tienes que subirte a la barca. Trae las redes, vas a pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, o sea, tú estás equivocado. Voy a hacerte caso como para no hacerte quedar mal delante de la gente. Le dice Simón: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche. Y mire que nombra noche porque sabía que era en la noche que se atrapaban los peces. Pero le dice algo importante, maravilloso: mas en tu nombre, ¿qué va a hacer? Echaré la red. Bendito sea Dios. Qué bueno que entendamos que es en el nombre de Jesús todo lo que tenemos que hacer. Cuando vaya a hacer un arroz, diga: en el nombre de Jesús. Parece un poco extremista, pero no, todo en el nombre de Jesús, todo. Se va a bañar en el nombre de Jesús. Va a salir de la casa en el nombre del Señor Jesucristo. Va a orar por los enfermos en el nombre del Señor Jesucristo. Va a echar fuera un demonio en el nombre del Señor Jesucristo. Todo es en su santo nombre. Va a hacer un reclamo, diga primero: en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a hablar con tal persona, voy a hablar con fulano, con sutano, porque es en el nombre de Jesús. O sea, qué bueno que todavía ellos no sabían que el nombre de Jesús es lo máximo, es todopoderoso, es glorioso. Y que ante ese nombre, como dice en Filipenses, ¿no? Que bajo ese nombre toda rodilla se va a doblar. ¿Quién le reveló eso a Pedro? Pedro tuvo revelaciones directas de Dios. Como cuando le dijo: tú eres el Cristo. Aquí le está diciendo: es en tu nombre que echaré la red. Gloria a Dios. Miren, no dice: es en mi pericia, en mi capacidad. Porque Pedro era pescador y los pescadores saben cómo pescar. Ellos saben. A veces se pesca con anzuelo, otras veces con atarraya, otras veces con algo que atraviesan una malla. De muchas formas se puede pescar. Hasta con la mano. Debajo de las piedras hay un pez que se llama cucha. Que, hermana, no se deje decir así, porque ese pez es bien feo. Se lo aseguro.
Tiene una boca toda fea, como una chupa, y se pega a las piedras. Amén. Yo no sé por qué hoy día le dicen así a las mamás. Ellos sabían pescar. Ellos sabían pescar. A mí que no me vayan a salir con ese cuentico, mis hijos. ¿Qué hubo, cucho? ¿Cierto? Me parece muy feo. Pero volviendo al relato, él sabía cómo pescar. Pero qué bonito que le dice: en tu nombre echaré la red. Yo estoy predicando en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, para su honra y su gloria. En tu nombre echaré la red. Qué bueno que usted diga: va a ser una hoja de vida en el nombre de Jesús. No solamente por todo lo que usted sabe hacer y que usted tenga un currículum muy poderosísimo, no. Por sus capacidades no consigue nada. Diga: en el nombre del Señor. Ore: Señor, dame la gracia. Que cuando me vea el empleador diga: este es. Que yo tenga palabras exactas, porque no pasan muchos el filtro del psicólogo. Solo le pregunta algunas cositas normales, ni siquiera le pregunta si sabe. Hay gente que no le interesa si usted es experto en eso, sino qué va a responder. Dios le puede dar la respuesta exacta, perfecta. Bendito sea su nombre. Y mire que Pedro se sube a la barca, toma la atarraya y grita: en el nombre del Señor Jesucristo, y tira la atarraya. Y cuando la tira, en otra parte dice que le dijo: tírala a la derecha. Vea todo lo que estaba haciendo el Señor mientras predicaba. También estaba diciéndole a los peces: se me reúnen en tal lugar, porque Dios manda la naturaleza. Cuando Dios nos quiere bendecir, usa al que sea y lo que sea. Nos quiere bendecir. Y ¿cómo es que le llaman a esa? Un cardumen, bueno, no me acuerdo, otros de peces que se reúnen y tira la atarraya. Cuando va a alarla, dice la escritura, mire, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y ahí Pedro, haciendo fuerza para sacarla, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mire, Dios no solo trató con Pedro, bendijo a Pedro, sino a todos los que también estaban sin comida ese día. Porque cuando Dios nos bendice, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice a la iglesia, nos bendice a todos. Oh, gloria a Dios. Asimismo, cuando nos dejamos vencer del enemigo, otros son afectados. Qué bueno que Pedro no fue mezquino, sino que tacaño, sino que llamó a otros: vengan ustedes también. Todos participaron de esa bendición tan grande. Dios fue el que reunió esos peces. Es que una cosa es pescar sin Dios y otra en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso estamos hablando en el último minuto. Dios se puede glorificar de una manera especial y poderosa. ¿Cómo llegaría Pedro? Eso lo impactó. Claro, hermano, y lo impactó tanto que se postró, se tiró y le dijo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Apártate, por favor. Y el Señor le dijo: no, Pedro, de ahora en adelante te voy a hacer pescador de hombres. Te voy a dar un cargo mayor. Te voy a usar de una manera especial. Pedro era del vulgo. Y la gente del vulgo en Israel casi no le prestaban atención, porque decían: ese es un pobre, ese no sabe nada, ese es ignorante, ese no ha estudiado. Pero el Señor le dice: así del vulgo te voy a usar para ganar mucha gente para Cristo. ¿Y lo hizo o no? Después de que el Señor partió de esta tierra, ellos predicaban, y dice la escritura, y reconocían que habían estado con Jesús, porque sabían que era gente del vulgo. Es que cuando uno está con Jesús, no importa si no ha estudiado mucho, la palabra nos impregna y nos llena de léxico. Yo he aprendido tanto léxico en la escritura. La Biblia a mí me ha hecho, hermano, feliz, bendecido. Me ha dado un estatus por su piedad y por su misericordia. Amén. Cuando uno habla, la gente sabe que eso es una persona común y corriente. Y no para enorgullecernos, sino para darle la gloria a Dios. Porque la Biblia, como les decía yo esta semana a los hermanos, ¿qué sería de las mujeres si el Señor no hubiera dejado la palabra de Dios?
Hermanas, ustedes le deben lo que son a la palabra de Dios. Porque la palabra es transcultural. Y la palabra realzó a la mujer. Si no hubiera venido la palabra, viviríamos como se vive en los países árabes. Exactamente igual. Por eso no estamos de acuerdo. Algunos dicen, ay, pero ¿por qué una mujer dirigiendo? ¿Por qué una mujer predicando? Porque Dios también a ustedes las tiene en cuenta y las ha exaltado al mismo nivel del hombre. Le debemos todo eso a la palabra de Dios. La Biblia no es un libro machista. Muestra la cultura machista y cómo Dios la realzó y la reivindicó y la bendijo para que ustedes también tengan una parte con nosotros en el reino de los cielos. Claro, hermano, esta palabra es maravillosa y por eso es que vemos que Dios trató con Pedro. Por eso necesitamos también toques del Espíritu Santo, que Él obre en nuestras vidas. Lo necesitamos. Venga el culto, amado, sabiendo que Dios se puede glorificar. En el último minuto puede obrar. En el último minuto de la confraternidad, en el último minuto del culto, Dios puede tocar. Ahorita que vayamos a orar, ya terminando, porque tenemos hoy Santa Cena, no me voy a demorar mucho, pero Dios se puede glorificar. Ahorita mientras usted está orando para salir, en el último minuto Dios puede hacer un milagro poderoso. Él lo puede hacer. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Si miramos otro ejemplo, tengo varios, pero solamente vamos a tomar Mateo 26. Mateo capítulo 20, versículo 6, dice así la Escritura. Santo es Dios. Mateo capítulo 20, versículo 6, ahí lo vayan a proyectar. Mire lo que dice. Y saliendo cerca de la hora, ¿qué? 1/10, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí desocupados? ¿Y qué le respondieron? ¿Todo el día desocupados? Le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. O sea, el Señor les pregunta, le hace una pregunta casi retórica. ¿Por qué están aquí todo el día? Si tenían que trabajar, se supone que tenían que trabajar. Pero ese día nadie los había contratado. Nadie les había dado. Y repito, eso representaba que al otro día no podían comer. No tenían que comer. O sea, el israelita no era de guardar para mañana. Ellos se acostumbraron como en el desierto. Todos los días el Señor les suplía el maná. Todos los días el Señor les suplía el pan. No quiero decir que seamos así. Debemos ahorrar. Pero me refiero a ese entonces, que cuando son las 5 de la tarde, quizás ellos ya habían pensado, ¿quién lo va a contratar a las 5 de la tarde? ¿Usted, hermano Omar, contrataría a un joven a las 5 de la tarde? Yo creo que no. ¿Y pagarle todo lo de un día? Ellos no se iban a imaginar, porque se empezaba a las 6 de la mañana el trabajo, hasta las 6 de la tarde, eran 12 horas. Divida 50,000 pesos por 12, dividido 12, ¿cuánto sería? 4,000 y algo, ¿cierto? 12 por 4, 48, como 4,200 pesos. Ellos deberían ganarse 4,200 pesos si lo trasladamos para nuestros días. Ahora, en este momento, si miramos, yo pienso que ellos ya habían perdido toda esperanza de llevar un sustento para su casa. Las 5 de la tarde eran. Pero el Señor en el último minuto pasa por ahí. Yo creo que lo vieron llegar cuando les dice, ¿ustedes por qué no están trabajando? ¿Qué hacen aquí todo el día sentados en el parque? Porque en algunos pueblos todavía se usa que las personas salen al parque a esperar a ver quién los contrata. Aquí es raro, ¿cierto, hermanos? Eso, pero en los pueblos pasa así. Aquí es imposible. Usted sale al parque y diga, no, este es un vago. No, en otras partes está esperando que alguien lo contrate. Y llega a las 5 de la mañana. Y ahí llega el patrón a mirar cuántos obreros tenemos. En el llano se usa así. En algunas partes del llano, cuando están yuqueando, le llaman, que es sacar yuca o plátano. Entonces las personas llegan a un punto y el patrón dice, necesito 10, necesito 15. ¡Pum! Listo. Pero ellos llevaban todo el día, esperando a ver quién los contrataba. Algunos eran contratados durante el día, pero les pagaban un poquito. Y los de las 5 de la tarde dijeron, si alguien nos contratara ahorita,
tendríamos mañana lo del desayuno y eso. Pero Dios pasó por ahí, el Señor Jesucristo, y les dice: id a mi viña y van a recibir lo que sea justo. Dios en el último minuto nos suplirá. Cuando salieron de trabajar, 1 hora solamente trabajaron, 1 hora, 1 hora. Yo pienso que lo hicieron con todo el corazón, con toda el alma. Y el Señor los llamó. Los que vinieron a las 5 de la tarde, a la hora 11:00, aquí estamos, pasen aquí. Cada uno recibió un denario. ¿Cómo sería la felicidad de esos hombres? Sabiendo que tenían para esa noche y para el otro día el alimento. Porque Dios es muy justo. Por eso le servimos con toda el alma. Y esperamos hasta el último minuto. Yo sigo esperando en Dios. Yo no sé usted, pero yo sigo esperando en Dios. Yo sé que mi Dios no me va a dejar, no me va a desamparar. En el último minuto me suplirá para mis alimentos, para mis necesidades, para las suyas, amado hermano. Dios le bendecirá, abrirá las puertas. Oh, gloria a Dios. Dios ha obrado en el último minuto, mi amado hermano. Cuando mi hermana, por eso somos cristianos, cuando mi hermana estaba muriendo en el hospital, tenía 2 meses de nacida, aquí en el Hospital de la Misericordia, muriendo como a las 8:50 de la noche. Estaba muriendo mi hermana. Pero a esa hora, Dios tocó el corazón de mi papá, yo les he comentado. Y mi papá, que no creía en Dios, pero en ese momento dijo: no hay más que hacer, vamos a Dios. Se subió a una terraza, a un pedazo de terraza, y se remangó los pantalones, y de rodillas peladas ahí sobre ese piso, empezó a caminar de un lado para el otro diciéndole: Dios, si de verdad usted existe, sáneme mi niña, sáneme mi niña. Porque estaba muriendo de una enfermedad en los pulmones. Y escuchó una voz que le dijo: su niña está sana. Porque él le decía: si tú me sanas mi niña en este momento que se está muriendo, yo te voy a servir durante toda la vida. Eso le dijo mi papá. Por eso yo admiro a mi papá. Lleva todos estos años, 40 años también. Y nunca lo he visto descarriado. Nunca, nunca. Ni diciéndome: no volvamos a la iglesia. Nunca. Siempre es animado. Lo escucho, hermano, orando, clamando a Dios. 2, 3 de la mañana aquí en el templo orando. Eso de verdad me reta a mí. Si mi papá, que tiene 77 años ya, se levanta a las 3 de la mañana, 2 de la mañana a orar, a clamar a Dios, duro ahí postrado, clamando por ustedes, lo hace, hermano, lo hace. Él ama esta iglesia. Mi mamá también ora. Y desde ese día que Dios le dijo: te sano tu niña, mi papá escuchó esa palabra, se la da a mi mamá. Al otro día van al hospital. Mi hermanita ya no estaba en la cama ahí donde la habían dejado. Mi mamá se puso a llorar, dijo: mi niña se murió. Pero mi papá con esa fe decía: no, cálmese, que ella no se ha muerto, algo pasó. Y cuando va a buscar los médicos le dijeron, el médico apenas la vio, le dice: ¿usted a qué santo fue? ¿Qué santo le hizo el milagro? Porque su niña, antecitos de las 9 de la noche, estaba agonizando, estaba muriendo. La pasamos a una parte de cuidados intensivos para que terminara de morir ahí. Pero de un momento a otro la niña reaccionó y está totalmente sana. Se puede llevar su niña si quiere. Si quiere, llévese su niña, decía. Oh, gloria a Dios. Eso es algo maravilloso. En el último minuto, cuando mi hermana estaba muriendo, Dios la resucitó, Dios la salvó, Dios obró en ella. Y por eso hace 40 años somos cristianos. Por eso mi papá tiene esa fidelidad a Dios, porque él un día dice, le prometí a Dios, él era un borracho muy terrible, pero muy terrible. Eso sí, elegante. Usted nunca veía a mi papá de pronto con la camisa por fuera o vomitado o por ahí tirado, nunca. Un borracho elegante. Muy raro, hermano, muy raro. Pero desde ese día ni siquiera un vino, ni un vino. Nunca, hermano, mi papá volvió a probar ni un cigarrillo ni nada, porque él le creyó a Dios, porque le respondió en el último minuto. Termino diciéndoles eso. Hace unos días escuché un testimonio de un hombre que fue a la cárcel, malo, terriblemente malo. Y en la cárcel dijo, me voy a suicidar porque ¿qué va a ser de mi vida aquí? Le habían dado muchos años de cárcel. Pero allí, un día, tomó una correa que había conseguido y la cuadró para ahorcarse.
Y cuando ya se iba a ahorcar, dijo: me voy a fumar el último cigarrillo de marihuana. Buscó papel, no lo encontró, pero se acordó que le habían regalado una Biblia. Y dicen que este papel es fino, lo es, y que muchos lo han utilizado para esto. Y entonces toma una hoja y la va a arrancar y no puede, como si fuera, no sé, algo grueso como esto. Y no podía arrancarla, y le hacía más fuerza y no podía. Y dijo: pero ¿por qué no puedo arrancar esta hoja? Y se quedó mirando y decía: porque de tal manera, aleluya, amó Dios al mundo. Oh, qué bueno es el Señor. Dios es muy bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, colóquese en pie, hermano, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice él que estas palabras calaron en el corazón, y una voz que le decía: yo te amo a ti, aunque el mundo te rechace, pero yo te amo a ti. Este hombre cayó de rodillas allí hablando con Dios. Al poco tiempo él salió de la cárcel a servirle a Dios. Señor, gracias porque en el último minuto has sido muy bueno con nosotros. Sabemos de tantas personas que ya estaban desahuciadas, muriéndose en un hospital, pero en el último minuto el Señor llegó. Tú llegaste tan perfecto, mi amado. Llegaste cuando yo más lo necesitaba, mi Señor. Gracias, gracias. Por eso te amamos. ¿Qué sería de mi vida? Quizás alguno diga: yo no he pasado nada de eso. Pero la gran mayoría podríamos decir: ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿En dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado, Señor? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo